En el mes de septiembre del 74 se produjo una campaña de afiches fijados en todo el microcentro de Buenos Aires. Este tipo de campaña de afiches era uno de los métodos utilizados por la AAA para desacreditar a las futuras víctimas de sus secuestros y asesinatos. El dirigente maoísta de ingeniería, Wiener, es apresado y llevado a los golpes desde el edificio mismo de la facultad. Su cuerpo aparece torturado y acribillado a balazos de Itaca al día siguiente en el bosque de Ezeiza. Atentaron contra el rector interino de la UBA, Raúl Laguzzi, decano de la Facultad de Farmacia. En la explosión perdió la vida su bebé de 6 meses. Era su único hijo. No logró después tener otra criatura. Ivanišević intervino todas las universidades, eligiendo para la de Buenos Aires, la más politizada, a Alberto Talagano. Franca decidió empezar a militar, directamente en la UES, como una manera, digamos, de sentir que podía hacer algo contra todo eso que estaba pasando, la existencia de la AAA y la violencia tan abierta desde el otro lado. Era un camino, tal vez el único que sentía que era posible. Eran permanentes las persecuciones a los compañeros, a las unidades básicas, ametrallamiento de unidades básicas, fusilamiento de compañeros que estaban en un barrio, en una reunión. Era el escenario de que se venía la tormenta, ¿no? Entonces nuestra militancia política empezó a ser progresivamente cada vez más clandestina. Nos pasábamos el tema de cuándo era la próxima reunión y dónde nos encontrábamos en lugares que pudiera ser un ida y vuelta insospechado. Y en las vueltas al campo era un lugar óptimo. Si yo veía venir corriendo a alguien que era capaz que me estaba por pasar una información, o aceleraba o desaceleraba según, y efectivamente me tiraba por ahí un cruce de calles. Ya nos manejábamos con apodos, tratábamos de no conocer el nombre real de algún otro chico, porque ya estaba la posibilidad de ser secuestrado, ser torturado. Yo llamar a la amiga de toda la vida con otro nombre a partir de ese momento, sabiendo hasta qué talle de zapato y media tenía, nos resultaba gracioso. Nos cuidábamos con no tener cosas escritas. Las escribíamos en papel arroz, en papel de servilleta, para después poder comerlo. Nos citábamos en un lugar y íbamos a otro sin saber la dirección,
Si iba a la casa de alguien, de algún chico que me interesaba particularmente, y yo me moría de ganas de espiar dónde estaba exactamente para tener una referencia de dónde volver, sin saber que eso realmente podía ser muy peligroso. Entonces había armado estrategias de hacer mirar que miraba para abajo y tratar de mirar dónde estaba y este tipo de cosas que hablaban de la inocencia y de la edad en la que estaba yo, ¿no? Muestra un cierto grado de inmadurez y de responsabilidad en la conducción, porque las medidas de seguridad deberían haber sido mayores desde el principio. El tipo que me disparó en un custodio privado llamó al patrullero. El patrullero vio que era un pibe de clase media que vivía en Belgrano, que estaba con un tizón, con un crayón escribiendo Perón vive. No parecía un delincuente subversivo demasiado peligroso para el empresario que vivía en ese edificio. Llamaron a mis viejos, me atendieron el pirobano, después me llevaron al sanatorio en Chorena y después a mi casa. Claudio y yo nos vamos de casa, nos íbamos moviendo de casa en casa. Nos extrañaba un montón. Y los domingos nos encontrábamos. Y yo tenía esa desesperación, pegoteo con él, porque había algo inconsciente que nos decía que en algún momento no lo íbamos a tener más. Que él, a pesar de estar metido en todo esto, me daba mucha pelota y pensaba mucho en mí. Cuando íbamos a la casa de él, yo lo que me acuerdo es que a mí me decían que no podía mirar los carteles de las calles, no podía ver los nombres, que no... Y yo dije, bueno, pero ¿cuál es el problema? Si a mí me llegan a preguntar en qué calle viven, yo digo que no sé. Entre mis hermanos y mis viejos, las discusiones a los gritos pelados sobre el tema del peligro de la militancia. Les daba miedo el peligro. Y lo que me contó mi vieja una vez, que él, en una de esas discusiones, mi hermano le dijo, bueno, vos querés un mundo mejor con los hijos de los demás. Y eso fue lo más suave que le dijo. Dijo cosas así muy duras, ¿no? Yo empecé a tener algunos síntomas me faltaba el aire. Yo le dije a mi mamá, tengo que respirar muy hondo porque no me entra el aire. Empecé a engordar. Y una vez le dije a Claudio, le digo, ¿vos sos montonero? Y me dijo, ojalá. El hecho de si fue una decisión acertada o no, hacer salir con nombres y apellidos y hacer los personajes públicos sin haber tomado efectivamente el control, llamarlo del poder si vos querés, a toda la gente que después terminó desaparecida, ¿no? Todo eso fue muy conversado todo con Horacio. El padre siempre le decía, hijo, te van a hacer pomada. Siempre se lo decía, era la palabra de él. Hijo, por ese camino te van a hacer pomada. Porque se sabía que el meterse contra las fuerzas militares era muy peligroso. Pero nunca pensamos en lo que realmente llegó a ser. No podíamos ni soñar que podía pasar una cosa así. Empezó a abandonarse el camino de la discusión y de la construcción política más de conjunto para un formato de mayor verticalidad. Pero yo tengo la conciencia de que también había un autoritarismo y un control sobre los chicos muy cerrado. No sé si realmente se querían abrir, si podían abrirse fácilmente. Te lo digo en serio. Yo creo que ellos estuvieron muy presionados.
los chicos ya no podían manejarlo. Estaban dentro de una estructura que ya, aunque hubiesen querido colgar, no podían colgar. Yo creo que fue así. Estábamos esperando un ómnibus y venía uno y venía otro y venía otro y él no bajaba. Soy la madre de Claudio Slemenson. Claudio es delegado nacional de la UES. Mi hijo viajó a Tucumán el día 3 de octubre de 1975. En su viaje debía realizar tareas de control. El sábado 4 de octubre fue secuestrado por efectivos uniformados y de civil. Desde ese día no sabemos nada de su paradero. Ya hace 45 días de la desaparición de mi hijo. Y en ningún lugar nos dan respuesta al hecho. Un día me van a buscar a la escuela, mi vieja, mi viejo y mi hermana, en el Citroën amarillo, y me dicen, bueno, mira, te tenemos que decir una cosa, Claudio tendría que haber venido y no vino, así que estamos un poco preocupados, vamos a viajar a Tucumán. Y me acuerdo el momento, llegando a mi casa con el auto, que se abre el portón y mi hermana dice, las cosas que te toca vivir, chiquita, dice. Tenía 19 años y era como frases de no es de esa edad, es como eran todos más grandes. Había un clima insoportable, con gente que controlaba todo el tiempo, celadores que se transformaron de celadores en vigilantes, y hay una asamblea prohibida. Franca, obviamente, participa. Y estaban los celadores tomando notas y Franca iba con todo, o sea, ella no tenía miedo. Yo creo que adentro de ella era, yo soy la abanderada y a mí no me pueden hacer nada, ni nos van a hacer nada. 14 alumnos son echados del colegio. Franca Harach es una excelentísima alumna, como lo demuestra el hecho de ser abanderada. En clase participó activamente y desarrolló incluso temas especiales. Da la impresión de ser muy estimada por sus compañeros. El alumno Enrique Vázquez es mediocre por pereza. Es inteligente, pero aunque su conducta en clases no es mala, impulsa a sus compañeros a molestar. Eduardo Blaustein exige control estricto e intenta evadir responsabilidades. Aunque no me corresponde pronunciarme al respecto, considero que los alumnos merecen la oportunidad de ser reincorporados al colegio. Franca dice no, yo no vuelvo, no soporto más, no vuelvo al colegio. Estaba ofendida y dio exámenes como libre en otro colegio, el Liceo número 9. Ahí ya la cosa estaba bien jorobada y empezó a militar en la Juventud de Trabajadores Peronistas, en la JTP.
el Colegio Nacional de Buenos Aires reflejaba un claro ejemplo del caos existente en el país. Yo miro por el día que cuyo objetivo era la toma del poder por parte del marxismo apátrida. hermoso como un sol en la ciudad. Y si me escuchas bien, creo que entenderás, porque yo esperé en vano que me dieras tu mano. De mis huesos la humanidad debe salvar. Al hacerme cargo como actual rector, comienza un proceso de recuperación paulatina, rápida supresión de disturbios, eliminando a los promotores. Maniglia había llegado en el 75. Los profesores le habían puesto a la bestia por el modo de hablar y comportarse. Los magos, los acróbatas, los clowns. Unos meses antes de entrar, se había suicidado su hijo y su objetivo era reencauzar a los jóvenes del Nacional, en honor a su hijo. Mueve los hilos con habilidad. Pero no es el terror a la soledad lo que hace a los payasos uno rojo, otro blanco. Ya no vengo a El colegio estaba catalogado como un foco subversivo, especialmente odiado por los servicios de informaciones, dado que algunos de los jefes guerrilleros eran exalumnos del colegio. Y empezaron a entrar estos señores de pelo cortito y anteojos oscuros que daban miedo. En el 75 no tenía la certeza de que esos tipos podían ser tan macabros y perversos. Solo los veía y me daba para tratar de no mirarlos mucho, que si me dirigían la palabra, procurar no tartamudear y tratarlos de usted y sentir que algo malo se podía venir. Desde la organización Montoneros se decide que la opción de vida de los militantes debe ser la proletarización. Eso trasladado a los estudiantes secundarios, lo que se decide es que debíamos ir a militar a escuelas digamos, más populares. Yo en mi caso me cambié al Normal 5 de Barracas, otras compañeras se cambiaron a colegios del Gran Buenos Aires. Era una sensación de mucha tristeza. Para mí empezaba a perder sentido la pertenencia al Buenos Aires. Felizmente me sacaron del Buenos Aires porque si no hubiera tenido que estar en el Buenos Aires en el 76. Y estar en el Buenos Aires en el 76 con haber ya figurado en listas como delegado y de hecho haber seguido militando durante todo el 76 hubiera sido un riesgo de vida importante. Así que yo le agradezco al rector la expulsión. Muchos hijos de familias honestas, educados en un sistema de valores donde Dios, patria y propiedad eran importantes, fueron adoctrinados sutilmente. Los ideólogos de turno les dijeron que todo eso era mentira. Yo supongo que muchos padres vieron el peligro, las malas compañías, los libros extraños, pero no hicieron nada. Se callaron, fueron cómplices. Después del 24 de marzo de 1976, usted sintió un alivio. Sintió que retornaba al orden,
Pero ese optimismo también es peligroso, porque un cuerpo gravemente enfermo necesita mucho tiempo para recuperarse. Mientras tanto, los bacilos siguen su trabajo de destrucción. Entienda algo y de una vez por todas. Esta guerra no es de los demás. También es suya. Analice las palabras que su hijo aprende todos los días en la escuela, que forman frases llenas de belleza, pero que encierran claves que el enemigo usa para invadir la mente de su hijo. La palabra compromiso, descripciones del mundo como un mundo de pobres y ricos, y de la historia como una eterna lucha de clases. Porque si usted se desinteresa, no tendrá derecho a culpar al destino o a la fatalidad cuando lo llamen de la morgue. La mayoría son marcados, entran en listas, que son las listas que usaron los represores y que significaron ser secuestrados, llevados a campos de concentración, asesinados y desaparecidos para muchos, muchísimos alumnos en el colegio. Compartimentación. Esa es la primera lógica represiva. Separar fruto contaminado, que sería aquellos estudiantes que estuvieron expuestos a la militancia, de aquellos que entraban por primera vez en el 76. Todos los estudiantes tienen que tener un grado de razonado temor. Tenían que sentir miedo todo el tiempo. Tiene una obsesión muy fuerte ese documento con el tema del silencio. Escuchar la aurora todos los días, no cantar, sino escuchar. Formar antes de entrar al colegio y entrar formados en fila. Para poder moverse dentro del colegio siempre tienes que estar acompañado de un preceptor. Preceptores que vienen de los liceos militares. Uniformar a los estudiantes. Había muchas profesoras esposas de militares y recuerdo una de lengua que realmente era ignorante. Yo no sé si tendría título o no, y estaba dando lengua, pero en realidad daba clases de moral y buenas costumbres, cosas tan ajenas a lo que era un programa de literatura del colegio. Yo ya no estaba viviendo en mi casa porque habían desaparecido algunos compañeros de año, varios. Un día tocaron el timbre a la noche, era Franca, que me pedía por favor dormir ahí. Yo le dije, Franca, por favor no duermas, yo hoy voy a dormir acá, pero en realidad yo no estoy durmiendo en casa. Franca me dijo que no tenía dónde ir, que por favor que la recibiera. Y ahí tuvimos una charla larga, importante, donde Franca me decía que yo tenía que proletarizarme, que le parecía que realmente las cosas estaban muy mal, que había que entrar en una lucha mucho más fuerte, que esto de seguir en secundarios no era la manera, que había que militar más que nunca y estar con el pueblo y defender al pueblo. Esa fue la última charla que tuve con Franca unos días antes que desapareciera. A Franca se la llevaron en junio del 76.
del centro de Buenos Aires, un café que se llama Excedra. No sabemos cómo ocurrió, cómo se desarrolló, porque no hay testimonios de eso. Era un viernes, estábamos en el Tigre y Franca venía los sábados. Nosotros la esperábamos en la primera lancha de la mañana que llegara. No llegó, llegó Enrique, el novio, para decirnos que Franca no había vuelto a casa. A mi casa no volví nunca más. Y entonces, después de 15 días, Franca llamó por teléfono, contestaba mi marido y están grabadas las dos voces. Era pleno invierno, ella dice, me dan de comer, me abrigan. El papá pregunta, ¿y cuándo te voy a ver? ¿Y pronto? O sea, ¿cómo está mamá? Parecía una cosa natural. Le hacen decir que está detenida en Seguridad Federal. El día siguiente mi marido va y no era allí, era la ESMA. Terrible, es una cosa tremenda, porque pocos días después, evidentemente, terminó su vida. Porque de esa gente que estaba detenida en el sótano, mataron a todos. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something